Hola, muy buenas tardes. Espero que me escuchéis bien. Ojalá sea así. Os doy las buenas tardes a todos. Yo me llamo César Antona, soy profesor de psicología de la Universidad eh, Católica de Ávila. Es posible que muchos de vosotros pues, me conozcáis porque puedo haberos dado clase, o a lo mejor algunos porque somos compañeros de trabajo, entonces os doy la bienvenida a todos y os agradezco vuestra presencia. Es el primer día que yo hago esto de entrar en Instagram y os pido un poco de comprensión porque nos ha costado un poquito conectarnos y bueno, pues en ese sentido vamos a intentar que aprovechemos estos 15 minutos lo mejor posible y como os digo, pues os doy las buenas tardes a todos. Bueno, quiero hablaros de la situación que tenemos que vivir. Como sabéis, yo soy psicólogo que tengo eh, pues esta habilitación para dar clase, pero también me he dedicado muchos años al ámbito clínico y entonces conozco bien algunas pautas para interpretar esta situación. Y lo que me gustaría es plantearos que esta situación es una situación muy estresante. Esta situación que estamos viviendo ahora es una situación compleja y muy estresante, muy difícil, muy difícil. Es muy difícil por un asunto claro que es el asunto de la salud, el compromiso con la salud. Y es un asunto que compromete la vida, que permite, se ha facilitado la enfermedad muchísimo en todo el mundo, se ha expandido tremendamente, es una pandemia y está generando tremendos daños en personas que incluso seguramente ya nosotros conocemos, ¿no? Entonces os digo que en ese sentido, cada día parece que las noticias son un poco peores que el día anterior y, y en ese sentido, como digo, es una alarma totalmente justificada la que tenemos que afrontar. Aparte de este tema de salud, que es el más evidente, hay otros temas. Yo creo que tenemos un colectivo sanitario que está trabajando en unas condiciones bastante difíciles. Eh, y me gustaría, sinceramente, que todos los que salimos a dar el aplauso a los sanitarios, pues lo sigamos haciendo y tengamos ese reconocimiento. Porque sé que están trabajando en condiciones muy difíciles y la exposición al virus realmente a ellos y a todos sus familiares pues les genera mucha incertidumbre y mucha tensión. Y aparte de estos aspectos que digo de salud y de enfermedad, de fallecimientos y de apoyo al colectivo sanitario, también para el resto de población que nos encontramos sanos, supone una situación muy estresante, una situación en la que muchas personas van a ver comprometidos sus trabajos, van a ver puestas sus empresas en riesgo y van a sufrir todo ello de una forma realmente tremenda. Entonces, todo eso no lo quiero dejar sin decir porque realmente me impresiona y mi reconocimiento para todas las personas que están aportando su granito de arena. A partir de ahí también os planteo algo. Nosotros tenemos que hacer un plan, tenemos que estar en casa. Pues vamos a hacerlo y vamos a hacerlo lo mejor posible. Esa es la idea que quiero plantearos. Vamos a quedarnos en casa y os planteo que para quedarnos en casa hay que intentar tener la mejor rutina posible, los mejores horarios posibles y las mejores actividades posibles. Las personas no paramos, no somos como un electrodoméstico o un ordenador que puede parar, nosotros no paramos y nosotros tenemos que hacer actividades, estar vinculados a actividades, a una rutina, a un horario y a unos elementos que nos ayuden a sentirnos activos, a sentirnos cómodos y a sentirnos bien. Y os digo esto porque todos sabemos que la rutina y los horarios nos va a ayudar. ¿Por qué nos va a ayudar? Pues fijaros, nos va a ayudar porque cambiamos nuestro rol. Si trabajábamos antes fuera de casa, ahora seguramente vamos a tener que hacer actividades dentro de casa. Y esas actividades van a favorecer mucho los propios pensamientos que tengamos. Si yo me encuentro haciendo una actividad,
una actividad académica o una actividad pues de trabajo o una actividad doméstica, pongo mi atención en esa actividad. Y esa es una forma muy importante de poder, de algún modo, favorecer el manejo de los pensamientos, el manejo de nuestras cogniciones, de nuestras ideas. Lo que tenemos delante, el entorno que tenemos delante, capta los recursos atencionales. Es decir, yo os hago una pregunta y planteo, ¿el manejo de pensamientos es perfecto? ¿Podemos controlar el pensamiento? ¿Podemos parar el pensamiento? Pues no podemos hacerlo de forma perfecta, no podemos hacerlo así. Entonces, nosotros no contamos con un interruptor en nuestra mente que nos haga conectarnos con algo o que nos haga desconectarnos. No es tan sencillo. Nosotros no funcionamos de ese modo, no funcionamos con un interruptor. Funcionamos de otro modo. Nosotros tenemos un cerebro que tiene 100.000 millones de neuronas, que tiene una inmensa red que está conectada y que funciona con ideas que vamos interiorizando, que vamos construyendo, que son los conocidos como los guiones, los esquemas, este tipo de creencias especialmente asentadas. Y es ahí donde podemos trabajar sobre las ideas, sobre las creencias, sobre los esquemas, y nos podemos ayudar mucho del propio entorno y de las propias circunstancias que nosotros nos organicemos en casa. Entonces, en ese sentido, la planificación es esencial. Y la planificación es esencial. Primero tenemos que buscar qué tareas hacer. ¿Qué tareas puedo hacer? ¿Qué necesidades tenemos en casa? Uno puede plantear, oye, ¿qué necesidades tengo? ¿O qué tareas tengo? Si soy estudiante, si muchos de vosotros sois estudiantes, ¿qué hay que hacer? ¿Tenéis asignaturas a las que os vais a presentar? Pues escribir esas tareas. Si tenéis objetivos, obligaciones, tareas, hacer un listado de tareas. Un listado de tareas y tratar de poder dividirlas en función de su importancia. El primer criterio es las tareas importantes, tenemos que empezar a elegir las tareas relevantes e importantes. Podemos anotar las tareas. Si yo tengo, por ejemplo, 10 tareas que tengo que hacer, me las anoto todas ellas, las traslado al papel, por ejemplo. Eso me va a ayudar, en cierto modo, a sacarlas de mi mente. Y lo que va a venir muy bien es que las pueda anotar y que pueda priorizar. Y que pueda elegir aquellas que quiero ir haciendo. Y os hablo de lo importante que es la regla del 80-20. Elegir el 20% de las tareas, pero que tengan el 80% de importancia. Es decir, si yo soy estudiante y entre mis tareas se encuentran el poder tener 1 hora, 2 horas de estudio al día, esa tarea la priorizo, le concedo una importancia para poder hacerla. Y después me refuerzo cuando la vaya haciendo. Os voy a dar alguna idea. Los objetivos que nosotros nos planteemos tienen que tener 4 características. Tenemos que elegirlos adecuadamente. Nosotros tenemos que buscar objetivos que favorezcan el sentirnos bien y el ser funcionales. Ese es el primer criterio, que los objetivos estén bien elegidos y que se compagine el hecho de sentirnos bien y el hecho de tener tareas y ser funcionales. Sentirnos bien no es algo por el puro egoísmo de me siento bien, no. Si me siento bien, todo lo demás va a funcionar mucho mejor y voy a ser capaz de poder ayudar mejor a los demás. El segundo punto es que los objetivos sean alcanzables, que estén al alcance de la mano, que sean realistas. Los objetivos vamos a tener que fijarlos y seguramente redefinirlos varias veces, incluso a lo largo del día, porque los objetivos vienen siendo a veces cambiantes, a veces tienes que amoldarte a la propia situación en la que te encuentres. Los objetivos también tienen que ser medibles, tienen que ser más o menos, digamos, comprobables. Tienes que plantear, si yo me quiero aprender 2 páginas, puedo plantearme que son 2 páginas concretas. Si quiero estudiar 1 hora,
pues lo puedo plantear en función de los minutos de los que dispongo, pero hay que poder contabilizarlo, hay que poder medirlo para que quede bien operativizado. Y también os digo que los objetivos es importante que queden bien orientados en el tiempo, que queden bien orientados, es decir, que nos hagamos una estructuración de nuestro día a día, una estructuración de nuestra semana, que podamos dividirlo, que podamos organizarlo de ese modo. Y esas pautas van a ayudarnos mucho a poder llevar mejor el día a día. Las personas necesitamos levantarnos con despertador, necesitamos tener un objetivo ya desde la mañana. El objetivo puede ser de tipo académico, puede ser de tipo laboral, puede ser de tipo doméstico o puede ser relacional, puede ser de tipo relacional con las personas con las que vivamos, con las personas con las que viváis. Puede haber objetivos de todo ese tipo, pero es interesante que existan objetivos. Es importante levantarnos con la idea de poder diseñar nuestro día y no dejarlo, digamos, a ver qué surge, a ver qué ocurre, sino poder diseñarlo con cierto orden y respondiendo a los valores que nosotros tenemos y a esas pautas y metas que nosotros tenemos. Es decir, yo tengo que tratar de ver un poquito a corto, a medio y a largo plazo qué quiero conseguir. ¿Qué quiero conseguir? Y tratar de poner los medios. Si yo me fijo en... Es como, por ejemplo, la imagen que a veces me gustaba poner a los pacientes con los que trabajaba en el ámbito de la consulta era... si yo me encuentro en un valle y miro a lo lejos el horizonte, veo las montañas, pues puedo ver hacia dónde me dirijo. Y está muy bien ver ese objetivo. Y luego, a partir de ahí, también voy fijándome en lo que tengo delante, en el paso a paso que voy dando y que me vaya llevando hacia ese pico, hacia esa montaña, hacia donde quiero ir. Pero que sean, en cierto modo, congruentes los objetivos que tenemos con las acciones que hacemos, que damos en el día a día, que tenemos en el día a día. Eso me parece muy importante. Y os planteo también levantaros con despertador, pues poder hacer un buen desayuno, poder daros una ducha, afeitaros regularmente, arreglaros, vestiros, aunque sean esas horas de estar en casa, con una ropa que no sea la ropa de siempre, la ropa de... o manteniendo un pijama, manteniendo un chándal, cambiaros de ropa. Hacer ese... se vuelve a conectar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese planteamiento os le hago. Y luego también os planteo, ya por ir finalizando, a mí me gustaría, quiero que esto más o menos sea de unos 15 minutos, y os digo, nosotros, las personas, no tenemos un manejo perfecto de nuestros pensamientos. No hay nadie que tenga un manejo perfecto. Nadie puede controlar el pensamiento todo el tiempo. Nadie puede hacerlo. Yo no puedo controlar mis pensamientos, mis expectativas, mis recuerdos. Los recuerdos, los pensamientos a veces nos vienen, entran de forma un tanto intrusiva. Pueden entrar de esa forma, pueden hacerlo de esa forma. Y uno puede sorprenderse a sí mismo pues con un cierto estado de ánimo. Puede estar más abatido, puede estar más triste, puede estar más pesimista. Bueno, eso responde a que hay una interrelación entre lo que pienso, recuerdo, imagino, las atribuciones que hago, todo lo que pasa por mi mente tiene un efecto emocional. Tiene un efecto, puede ser un efecto positivo, puede ser un efecto entre comillas que facilite la emoción de la alegría o una cierta tranquilidad, pero puede haber también un efecto negativo, puede haber en el sentido de, digo negativo en el sentido de emociones como tristeza, emociones como ira, que genere sentimientos de rabia, de impotencia. Entonces, estos días estamos teniendo todos, pues quizá también esos altibajos emocionales que a veces nos pueden ocurrir con esta sensación de tristeza, de cierta sensación también un poco de incredulidad, de impotencia, cuando hay un fallecimiento, cuando no se puede acompañar a la persona que ha muerto, cuando no se puede acompañar a un amigo que ha muerto o un familiar suyo.
Entonces, en ese sentido, quiero deciros que todos nos podemos un poco sorprender con esas emociones a nosotros mismos, en el sentido de encontrarnos en ese estado. Y tenemos que tratar de sacudirnos esa emoción y, en cierto modo, intentar tener el mejor estado posible, el mejor estado posible por nosotros y por los que conviven con nosotros. Y podemos hacer cosas. No hay un manejo perfecto, pero podemos hacer cosas. Y como digo, entre esas cosas, la rutina es esencial. Cada cosa a su tiempo. Empezar durante las horas más productivas a hacer algunas tareas con las que se sienta con cierta fuerza para hacer. Y luego por la tarde-noche lo que podemos hacer es el abandono activo de las actividades. Es decir, aprende a relajarte, aprende a serenarte, aprende a conectar con otras cosas, aprende a conectar con la relajación, aprende a conectar con la lectura, con el ocio, con una serie, con una película, con una conversación. Si hablas con alguien dentro de tu casa, conecta con esa persona. Si hablas con alguien que está fuera de casa, conecta con los 5 sentidos con esa persona. Y os diría que las llamadas a otras personas no las dejéis para última hora. No las dejéis para antes de acostaros o no las hagáis demasiado largas. En ese sentido podemos manejar esas pautas. Tiene que haber tiempo para el ocio y para la comunicación con otras personas, pero os diría que sean llamadas quizá más frecuentes, más veces, más días, pero no interminables y no para última hora o antes de dormir. Y os digo también, ya por finalizar, que las personas tenemos miedos y tenemos temores. No hay ninguna persona que no tenga miedo, ni la persona más serena del mundo. Yo creo que todo el mundo, como seres humanos, tenemos mejores momentos, peores momentos y tenemos también nuestras emociones y nuestros miedos. Para eso los psicólogos planteamos reencuadrar las situaciones y tratamos de buscar referencias positivas y tratamos de buscar marcos en los que haya palabras, por ejemplo, como la palabra paz. La palabra paz con uno mismo, la palabra paz con los demás, la palabra paz con todo lo que nos rodea, con todo el mundo que nos rodea, con todas las circunstancias. Y ahí os planteo, yo sinceramente os digo, nosotros tenemos una serie de planos que trascienden al ser humano. Nosotros sabemos que todos nosotros tendremos que morir algún día, nuestros familiares también. Y aunque podemos todos tener miedo, también podemos afrontar esa situación y acompañar y ayudar con cercanía a esas personas y también afrontarlo nosotros en primera persona. Para eso os planteo, sé que estos temas podrían llevar más tiempo, pero es importante, hay algunas palabras que me parecen importantes y todo lo que tiene que ver con digamos, la comprensión, la aceptación, el perdón, la paz, la espiritualidad, la confianza y la fe, me parece que no pueden faltar en una persona. Yo os planteo esto porque como psicólogo me gustaría que no hubiese ninguna persona desesperanzada, que no hubiera ninguna persona con ese temor de la enfermedad, de la muerte, bloqueada, entristecida, sobrepasada. Y yo creo que a la muerte se le puede perder el miedo, sinceramente. O bastante miedo, se le puede perder, mucho miedo, mucho miedo. Y se le puede perder con estas palabras que os digo, interiorizando esas palabras y de alguna manera planteándonos que me gusta mucho el verbo trascender. Hay cosas que nos trascienden a todos, claramente. La propia vida nos trasciende y yo lo veo lo siento así, no sé explicarlo mejor, pero lo siento así. Y a mí eso me da mucha paz, pensar que hay un plano que nos trasciende a todos. Nosotros en el plano terrenal vamos a hacer todo lo posible por estar en casa y estar bien. Y luego en este otro plano que nos trasciende a todos vamos a mantener la confianza y la fe. Y bueno, pues os animo a que penséis en ello. Bueno, son ahora las 7:20. Me habían pedido que estuviese aproximadamente hasta las 7:15. Y os agradezco mucho vuestra escucha y vuestra atención.
Y quedo a vuestra disposición para las personas que me conocéis, pues si algo necesitáis, pues ahora es el momento de dar nuestra mejor versión. Darla a vuestras casas, darlas con vosotros mismos. Si estáis bien, ayudaréis a los demás y yo me pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte y que empiece la remontada.